Atención culés, lo que está empezando a circular en los despachos y en los pasillos del fútbol europeo parece una locura total. Algo que hace unos años habría sido imposible incluso en un videojuego, pero que hoy muchos ya se están preguntando en voz baja. ¿Y si el próximo gran giro de la historia del clásico no fuera un fichaje del Barça al Madrid, sino exactamente al revés? Bienvenidos de nuevo a Noticias Barça Hoy, tu canal de confianza para entender qué está pasando realmente con nuestro club, más allá de los titulares rápidos. Yo estoy aquí para traerte noticias actualizadas, contexto interno, rumores serios y análisis profundo sobre nuestro amado FC Barcelona, hablando como un culé más que sufre y disfruta con este escudo. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy vamos a conectar números fríos, contexto de vestuario, situación contractual y un viejo fantasma llamado Figo para llegar a la pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta. ¿Es completamente imposible ver algún día a Vinicius Jr. con la camiseta blaugrana? Para llegar ahí, primero tenemos que mirar a casa, porque si algo ha marcado este 2025 del Barça es esa sensación rara de estar tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Creamos ocasiones, dominamos partidos, vemos a Lamine Yamal hacer cosas que no parecen normales para un chico de su edad. Y aún así, muchas veces nos vamos del estadio con la sensación de que faltó un gol más, un detalle más, un toque de suerte en el área. No es solo percepción, los datos lo confirman. Lamine se ha convertido, literalmente, en uno de los jugadores más gafados de Europa, liderando las estadísticas de remates al poste y al travesaño este año, con 9 disparos a la madera en 2025 entre Liga, Champions y torneos de Copa. Si apenas la mitad de esos balones que besaron el hierro hubieran entrado, estaríamos hablando hoy de unos números de estrella absoluta, de un killer precoz con casi 10 goles extra en su cuenta, y probablemente de una narrativa muy distinta en algunos partidos clave. Y todos recordamos el ejemplo más doloroso, la eliminatoria contra el Inter en Champions, ese punto exacto donde este Barça de Flick se partió entre la ilusión desatada y la frustración más cruel. Lamine marca, remata otra vez al poste, vuelve a estrellarla contra el hierro en el tramo final. Y lo que podría haber sido su noche perfecta termina siendo una pesadilla que abre la puerta a la remontada italiana en la prórroga. Ahí no hablamos solo de estadística, hablamos de psicología, de cómo un palo en el momento decisivo puede cambiar la historia de una temporada, de un jugador e incluso de un proyecto. Y sin embargo, incluso con toda esa mala suerte acumulada, el chico sigue ahí. Sigue pidiendo la pelota, sigue encarando, sigue siendo decisivo, hasta el punto de convertirse en uno de los grandes nombres jóvenes del fútbol mundial, sumando títulos individuales y goles a pesar de esa relación tóxica con el poste. Al mismo tiempo, vemos a un Barça que ha ido reconstruyendo su ataque pieza a pieza. Lewandowski respondiendo cuando muchos le daban por acabado, nuevos nombres entrando en la rotación, jóvenes de la cantera asomando en el momento justo y un entrenador como Hansi Flick empujando al equipo hacia un ritmo más agresivo y vertical. Pero la pregunta que flota en el ambiente es clara. Tenemos ya el mix perfecto entre talento, eficacia y jerarquía ofensiva para competir año tras año con el City, el Bayern y, por supuesto, con el Real Madrid, porque en el otro lado de la trinchera hay una figura que se ha convertido en símbolo de las noches grandes, un jugador que a base de goles en Champions, carreras imposibles y partidos gigantescos se ha instalado en la conversación de los mejores atacantes del mundo, Vinicius Jr. Y aquí es donde la cosa empieza a ponerse incómoda, pero también interesante, porque aunque cueste decirlo como culé, Vinicius se ha consolidado como la gran arma ofensiva del máximo rival. Sus números de goles y asistencias en las últimas temporadas, sobre todo en noches de Champions, lo colocan como el hombre que rompe partidos, el jugador que convierte transiciones en puñaladas y el rostro de un proyecto que se ha ido rejuveneciendo sin dejar de ganar. No hace falta que nadie nos lo cuente, lo hemos sufrido en primera persona, lo hemos visto silenciar estadios, lo hemos visto levantar trofeos que queríamos ver aquí, en Montjuic primero y pronto otra vez en el Camp Nou reformado. Y por eso, la simple idea de decir su nombre junto a la palabra Barça suena a sacrilegio, suena a ciencia ficción. Pero el fútbol moderno ya nos ha enseñado que los símbolos de hoy no siempre son intocables mañana, que las relaciones entre jugador y club se miden también en cifras de contrato, en estructuras salariales, en proyectos deportivos y en detalles que no vemos desde fuera. En el caso de Vinicius, la situación es más compleja de lo que parece desde la distancia. Hablamos de un jugador que ha renovado con el Real Madrid hace relativamente poco, con una cláusula de rescisión astronómica y un estatus de estrella absoluta,
pero también de alguien que, según distintas informaciones que han ido apareciendo en los últimos meses, está negociando o empujando por un reconocimiento económico todavía mayor, intentando acercarse a la escala salarial de otros cracks mundiales. Cuando un jugador de ese nivel entra en esa fase de tira y afloja con el club, por muy fuerte que parezca el vínculo, siempre aparece la misma pregunta. ¿Y si, en algún momento, las dos partes dejan de verse como la pareja perfecta? Y ahí, culés, es donde aparece el hueco para el rumor, para la especulación, para el ¿y si? Y en este caso, el ¿y si? Es tan grande que casi da vértigo pronunciarlo. ¿Y si el Barça aprovechara cualquier grieta en esa relación para intentar el golpe más salvaje de la historia moderna del clásico? No estamos hablando de mañana ni de pasado. No estamos diciendo que haya una oferta sobre la mesa o una negociación abierta. Eso tiene que quedar clarísimo. Lo que vamos a hacer aquí es otro ejercicio. Mirar el contexto, mirar el mercado, mirar la situación contractual de Vinicius y preguntarnos si, en una ventana futura, podría darse el escenario en el que él saliera del Madrid y el Barça se posicionara para ser su siguiente gran casa futbolística. Antes de revelar el corazón de esta historia, piensa por un momento en cómo ha cambiado la narrativa de los últimos años. Ya no estamos en la época en la que el Barça robaba estrellas al rival como con Figo, provocando una ruptura emocional que todavía hoy se recuerda como una de las mayores traiciones de la historia del fútbol. Aquello fue una puñalada simbólica que marcó una generación. Hoy el tablero es distinto. Cláusulas imposibles, fair play financiero, jugadores que cuidan su imagen global, clubes que, aunque se odian en lo deportivo, entienden que también se necesitan en lo económico. Y sin embargo, la idea de un Figo al revés, de una estrella blanca cambiando de orilla y cruzando la frontera hacia Barcelona, sigue siendo un tabú que nadie quiere romper, al menos de forma pública. Así que vamos a ponerle nombre ya, porque sé que lo estás pensando desde hace rato. Toda esta reflexión nos lleva a una sola pregunta. ¿Podría Vinicius Jr. terminar un día jugando en el FC Barcelona? No como un rumor vacío de redes sociales, no como una consecuencia de su situación contractual, futuro proyecto blanco y de la necesidad del Barça encontrar un atacante que una la electricidad extrema con la eficacia brutal. Imagina por un instante, aunque te duela, esa imagen. Vini arrancando desde la izquierda, Lamine destrozando por la derecha, un 9, sea Lewandowski en su último baile o un heredero más joven, atacando el área, y el Camp Nou rugiendo con dos extremos que te obligan a defender al límite los 90 minutos. Suena a videojuego, sí, pero los grandes cambios del fútbol siempre sonaron imposibles antes de suceder. Ahora bien, vayamos a los hechos fríos. A día de hoy, Vinicius tiene contrato con el Real Madrid a medio plazo y una protección contractual que hace inviable cualquier operación normal a corto plazo. No hay indicios serios de que el club esté dispuesto a vender a su principal activo ofensivo, y todo apunta a que su prioridad sigue siendo blindarlo, renovar en condiciones que contenten a todas las partes y seguir construyendo el proyecto deportivo alrededor de él. Lo que sí existe, y de eso hablamos, son tensiones lógicas de cualquier negociación de élite. Un jugador que siente que ha hecho méritos para estar en el escalón salarial más alto del mundo, un club que cuida su estructura para no romper el vestuario, y una situación de mercado donde cada movimiento de Mbappé, Haaland y compañía reconfigura las referencias económicas. Ese cóctel es el que hace que, en un despacho aquí, en una agencia de representación allá, alguien suelte la pregunta prohibida. ¿Y si en unos años busca un cambio de aire? Desde la perspectiva culé, el razonamiento es sencillo. Si en algún momento se abre una rendija, el Barça no puede permitirse no mirar. Más aún si cuando llega ese momento, Lamine Yamal ha convertido su mala suerte con los postes en una anécdota del pasado. Y ya hablamos de un jugador que, además de romper maderas, rompe también récords goleadores temporada tras temporada. Porque recuerda, este 2025 de Lamine es el típico año que puede marcar de por vida la narrativa sobre un jugador. O se queda como el chico que siempre se topaba con el poste, o se convierte en el preludio de su explosión total, cuando la estadística se equilibra y de pronto todos esos tiros milimétricos empiezan a entrar. ¿Y qué pasa si, en ese momento, le pones al otro lado un atacante ya hecho, curtido en finales, con un instinto asesino dentro del área que el Barça ha echado de menos en algunos tramos desde la marcha de Messi y Neymar? Quiero que me digas en los comentarios algo muy concreto sobre eso antes de seguir. Cuando piensas en Lamine Yamal y en todos esos tiros al palo, ¿lo ves como pura mala suerte?
¿Que se va a corregir sola con el tiempo? ¿O crees que de verdad tiene que mejorar su definición y tomar decisiones distintas en el último toque? Escríbelo abajo, porque esta discusión es clave para entender si el Barça necesita sumar un perfil más killer desde fuera o si confías en que la solución ya está dentro de casa, esperando que la pelotita por fin entre. Volviendo a Vini, hablemos del encaje táctico, porque más allá de la rivalidad hay que analizar el fútbol. En el Barça actual, con Flick apostando por extremos muy abiertos, presión tras pérdida y un mediocampo que mezcla talento técnico con mucho recorrido, un jugador como Vinicius encajaría como un guante en el sistema. Recibir al pie o al espacio en la izquierda, romper líneas en conducción, fijar defensas y liberar a Lamine en el lado opuesto. Esa doble amenaza cambiaría por completo la forma en que los rivales preparan los partidos contra nosotros. Hoy, muchas defensas pueden sobrecargar el lado de Lamine o de Lewandowski, sin temer demasiado por la otra banda en determinados contextos. Con Vinicius ahí, cualquier basculación lenta sería sentencia de muerte. Y desde el punto de vista emocional, imagina lo que supondría para el vestuario tener a dos de los nombres más temidos de Europa compartiendo ataque bajo el mismo escudo. Ahora bien, también hay que hablar de identidad y de heridas abiertas. No podemos olvidar que el precedente histórico en la cabeza es el de Figo y sabemos lo que significó para esta afición. En aquel caso, el dolor vino porque se fue nuestro líder, nuestro capitán, nuestro símbolo, directo al enemigo. Lo que estamos planteando hoy es lo contrario. Una estrella del Madrid cruzando el puente hacia nuestro lado, buscando quizá un proyecto donde sentirse más arropado, más valorado o más protegido en otros aspectos que van más allá de lo deportivo. Y ahí entra también todo el contexto extradeportivo que ha rodeado la figura de Vinicius en España. Los episodios de racismo, las polémicas, la sensación de que muchas veces ha tenido que luchar contra mucho más que defensa. ¿Te imaginas lo que significaría, a nivel simbólico, que un jugador así decidiera que el Camp Nou es el lugar donde quiere sentirse verdaderamente en casa? Sería un golpe tremendo de imagen, de relato, de narrativa internacional. Por supuesto, no podemos engañarnos. Hoy por hoy estamos hablando de un escenario extremadamente difícil. La mayoría de culés diría que es imposible. Muchos madridistas lo considerarían una traición absoluta, y los dos clubes tendrían que gestionar una tormenta mediática brutal. Pero también es verdad que el fútbol moderno se ha especializado en romper tabúes. Lo que hace 20 años era impensable, hoy puede empezar a cocinarse en silencio si se alinean tres factores: una situación contractual delicada, un jugador que siente que su ciclo en un club se acerca al final, y otro club capaz de ofrecerle un proyecto deportivo y económico a su altura. El Barça, si quiere volver a la cima de Europa, tendrá que estar muy atento a cualquier oportunidad de mercado que permita un salto de calidad inmediato, y eso incluye observar incluso a las estrellas del máximo rival. Así que, poniendo todas las cartas sobre la mesa, mi lectura es clara. A día de hoy, no hay ninguna operación real en marcha para traer a Vinicius Jr. al Barça, ni señales sólidas de que el Madrid esté dispuesto a abrir esa puerta. Lo que sí existe es un contexto que hace que, por primera vez, hablar de ese escenario ya no suene a chiste de bar, sino a una posibilidad lejana, pero no totalmente descabellada en un futuro marcado por negociaciones tensas, grandes contratos y giros de guión sorprendentes. Y en ese contexto, el Barça tiene la obligación de soñar, pero también de ser inteligente, seguir potenciando a Lamine, convertir esos postes en goles, construir un ataque que funcione incluso sin fichajes imposibles y, si algún día se abre una grieta en el Bernabéu, estar listo para meter el pie. Ahora te toca a ti, culé. Quiero que me digas dos cosas en los comentarios. Primero, ¿cómo ves el momento de Lamine Yamal? ¿Crees que estamos ante el finalizador más desafortunado del año o simplemente ante un crack que está afinando la puntería antes de explotar definitivamente? Y segundo, y aquí viene la pregunta incómoda, si en unos años se diera la posibilidad real de fichar a Vinicius Jr., ¿lo aceptarías en el 1925 Barça o nunca perdonarías su pasado blanco y todo lo que ha significado en el clásico? Te leo abajo, porque esta discusión va mucho más allá de un simple rumor de mercado. Toca la identidad del club y la forma en que entendemos la rivalidad. Para cerrar, mi análisis es este. Vini Jr. en el Barça no es una noticia de hoy, no es una operación avanzada, ni mucho menos. Es, por ahora, un escenario límite que nace de la combinación de situación contractual, del contexto económico del Madrid y de la necesidad del Barça de seguir buscando la excelencia en ataque alrededor de joyas como Lamine Yamal. ¿Probable? No. Imposible. En el fútbol de 2025 ya casi nada lo es. Y precisamente por eso vale la pena discutirlo con calma,
con datos y con la cabeza fría, sin dejar de lado el corazón culé que todos llevamos dentro. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir recibiendo noticias rápidas, rumores bien explicados y análisis profundos sobre el FC Barcelona, suscríbete al canal, deja tu like ahora mismo y activa las notificaciones. Aquí, en Noticias Barça Hoy, vamos a seguir acompañándote en cada giro de este loco mercado y en cada paso de nuestro Barça, hacia el lugar donde merece estar, compitiendo con los mejores del mundo.